tenemos a Ariel Basteiro, ex Sí. embajador argentino en Bolivia. A ver si nos escucha, Ariel. Hola, Ariel. ¿Se me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Estábamos ahí mirando la producción. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días. Bien, muy Bueno, bien. sí, buenos días. Se puede decir todavía, antes del mediodía. Todavía sí, claro. ¿Cómo andás, Ariel? Bien, todo bien acá. Conforme con el cierre de listas en Argentina, que en parte y haciendo un paralelismo con lo que pasa en Bolivia, se logró sostener una sola lista de unidad, lo cual no es quizás todo lo que uno pretende, pero ayuda a poder enfrentar un proceso electoral sin división y sin disputas, sin peleas, fundamentalmente como le pasó al MAS, que fue determinante para que haya tenido tan poco apoyo cualquiera de sus dos candidatos, digamos, ¿no? E incluso el 19% de votos impugnados, si bien no deja de ser importante y lo para bien a Evo hacia adelante, tampoco es un número que va a modificar sustancialmente la política, porque creo que la otra vez lo hablamos. El voto en blanco, el voto nulo en las elecciones anteriores en Bolivia también era alto, superaba o estaba por arriba del 8 o 10%, así que en la suma general de lo que sacaron los referentes ex más o más, no fue una buena elección, ¿no? Para la izquierda y lo que dijimos también en algún momento, no había que considerar como muy serias las encuestas de las consultoras que hacen mediciones en Bolivia, toda vez que por la realidad que tiene Bolivia, la idiosincrasia cultural, mucho de las zonas donde debe encuestarse no se encuestan o no acceden a las encuestas y después se suceden sorpresas como la de ayer, donde Paz Pereira termina sacando un porcentaje de votos que no estaba en el radar de nadie, o solamente quizás estaba en el radar de aquellos que militaron la campaña y que militaron la campaña para las fuerzas o del MAS o de Andrónico y que veían la inserción que tenían los candidatos de Paz Pereira en zonas como el Alto o como en Cochabamba. Sí, me parece que las primeras advertencias no vinieron de encuestadoras, las primeras advertencias vinieron de la militancia, ¿no? Se notó, no nos pasó, a vos, me imagino, Ariel, en mayor medida por la cantidad de relaciones y conexiones que tenés con el hermano país, digamos, ¿no? Pero las primeras advertencias vinieron no por boca de urna, no por, viste, una encuestadora o un medio de comunicación. Las primeras advertencias de miren que Rodrigo Paz está siendo un actor central en la elección, vinieron de la militancia, ¿no? Del pulso de las escuelas, ni siquiera de los boca de urna, ¿no? Después empezaron a aparecer boca de urna. Hablando con militantes políticos de Bolivia, me comentaban que creo que es un dato a considerar. Los candidatos, había queja de las bases en que los candidatos del MAS, de Andrónico, obviamente de la derecha, salieron del dedazo, de la decisión de la conducción política. Aparentemente, en el caso de Paz Pereira, los candidatos salían de reales asambleas que se hacían en diferentes zonas, en diferentes barrios, en diferentes centros o movimientos sociales o grupos sociales. Todos los candidatos salieron del apoyo de la gente de manera directa y eso quizás tuvo que haber influido, supongo, a la hora de volcar el voto en esta situación y después creo yo que Andrónico se lo vio sin mucha fuerza ni vocación para poder llamar a que lo votaran. No era un candidato, desde lo discursivo por lo menos, atractivo para gran parte del electorado. Eduardo del Castillo venía con la carga
de haber sido el candidato del gobierno, de Lucho, del MAS, de la situación económica, de cierta satanización que también tenía por ser responsable de la seguridad y de varios hechos que todavía no terminan de ser explicados y que para la gente creo que terminó eso considerándolo. Y Paz Pereira tenía un discurso de llamar con algún nivel de firmeza, llamar a apaciguar ánimos y sí hacer cambios, pero a través de una forma, entre comillas, civilizada. Y en verdad, digamos, el otro dato que hay que terminar de poner en claro es que si bien para muchos de nosotros no es la mejor opción este resultado de encabezar por parte de Paz Pereira la elección en Bolivia, es lo menos malo. Porque de última aleja la posibilidad que Tuto Quiroga, que Doria Medina puedan ser presidentes, que eran la verdadera derecha. Eduardo Paz Pereira, si lo tengo que clasificar. Eso te iba a preguntar, ¿quién es Rodrigo Paz? Digo, si lo has tratado, si lo conociste, si entendés al menos cómo funciona su estructura política, digamos, ¿no? Porque... Sí, por eso te digo, él fue alcalde de Tarija, lo conocí en ese cargo, conocí a su padre. Ahora como senador, en el último año, antes de venirme para aquí, reestructurando el grupo de apoyo boliviano a Malvinas, sumé a ese grupo, se sumó a ese grupo, por un trabajo que hicimos de la embajada. 3 referencias creo que importantes desde el punto de vista institucional, que era Rodríguez Belset, que fue presidente, Álvaro García Linera, al grupo de apoyo a Malvinas, y Paz Zamora y Paz Pereira, padre e hijo, se sumaron al grupo de apoyo a Malvinas. Rodrigo es muy argentino, al margen de ser tarijeño, y que en Bolivia el tarijeño medio que en chiste a veces lo tratan de argentino. Vivió en Argentina, hizo la escuela secundaria en Argentina, en uno de los exilios de su padre. Recuerdo haber hablado con él que vivían casi de la caridad aquí en Argentina, del apoyo de algunos sectores políticos, producto de la persecución que tenía Paz Zamora. Creo que fue una persona, o es una persona, que lo prepararon para ser presidente. Esa familia es una familia que tiene mucha historia al respecto, no tan solo por Paz Zamora, por Jaime Paz Zamora, sino que hay un tío de él que también fue presidente. Paz Estensoro, digamos. Paz Estensoro. Cuadro del MNR. Y otro tío, el hermano mayor de Jaime, verdadero fundador del MIR, un compañero que en Bolivia lo consideran un verdadero militante revolucionario que cayó en una de las guerrillas que se generaron allá por la década del 60, 70 en Bolivia. O sea que es una familia muy politizada. Si vos me pedís que clasifique a Rodrigo, yo diría que sería un candidato de centro. Él, y digo él, no lo digo yo, pero él se autopercibe o se autodeclara, se autodefine como de izquierdas. Hablando con él, me decía que él era la verdadera izquierda boliviana, o del viejo concepto de la izquierda boliviana, que él tenía vocación de volver a ocuparlo. No lo sé si la realidad y el entorno y toda la situación se lo va a permitir, pero digo lo que la última vez que hablé con él, hará año y medio, más allá de un encuentro que tuve hace algunas semanas atrás, así cruzándolo en un aeropuerto, era esa su posición. Lo cual no digo que hay que confiar plenamente que en Bolivia sigue gobernando el progresismo, pero es mucho mejor que esté
Paz Pereira a que esté Tuto Quiroga o a que esté Doria Medina. Mucho más porque también, creo yo, si bien el padre está ya alejado de la política, eso le va a ayudar a mantener relaciones con muchos de los sectores políticos que hay en Bolivia, incluso de los sectores de izquierda tradicional. Sé de la buena relación o de la relación que era no permanente, sino que iba y venía con Evo Morales, entre Jaime y Evo Morales, con lo cual son elementos que en algún momento puedan llegar a ser utilizadas para poder conducir un poco el proceso político y la propia dinámica de cómo se hace política en Bolivia, que muchas veces es confrontando y negociando, ¿no? Claro. Ariel, clarísimo. Clarísimo, y gracias por este semblante de Rodrigo Paz Pereira. Su papá estudió en Córdoba, o sea, Jaime Paz Zamora estudió en Córdoba, si mal no me equivoco. No sé si después de su exilio estuvo en Córdoba o en Buenos Aires, pero sé. No, en Buenos Aires, estuvieron en Buenos Aires y te vuelvo a repetir, hay que considerar ese paso por Buenos Aires tan solo porque primero hizo la escuela secundaria o parte de su escolaridad la hizo en Argentina. Eso también lo acerca particularmente a nosotros y conoce mucho la idiosincrasia nuestra, la forma de ser. Es alguien que no es improvisado en política. En el último debate, si lo siguieron, quizá fue el candidato que se mostraba como más serio, como más en su rol de querer ser candidato a presidente, diciendo no las barbaridades que decían los otros dos. Obviamente que en su programa supongo que se irá con el ajuste fiscal, no sé si con privatizaciones también, o con achique del Estado, pero bueno, habrá que ver de qué manera lo lleva adelante. Y después un dato no menor que también tuvo mucha repercusión en el electorado es su vicepresidente, un tal Capitán Lasso, un policía expulsado de la fuerza, aparentemente por haber denunciado hechos de corrupción y la devolución que tuvo de esa denuncia fue su expulsión de la fuerza. Y eso le dio al hombre cierto prestigio y anduvo haciendo, y estuvo muy activo en la campaña y creo que fue un buen complemento con Paz Pereira para terminar teniendo este resultado electoral. Le adjudica mucho protagonismo en la articulación de los bloques del campo popular paceño, ¿no? Entonces no es menor en ese sentido. Bueno, Ariel, gracias totales. Esperamos pronto conectarnos. Esta historia de Bolivia sigue, ¿sí? 19 de octubre son las elecciones de segunda vuelta, así que estaremos, por supuesto, en contacto y gracias por la entrevista y estos Supongo minutos. que esa elección va a terminar siendo abrumador el voto hacia Paz Zamora, hacia Paz Pereira. Va a ser importante porque se van a volcar votos de la izquierda, del MAS, creo, naturalmente, sin orgánicos, y se va, y ya tuvo apoyo de 2 o 3 candidatos, entre ellos Doria Medina, que dice que lo va a acompañar, con lo cual se va a llevar un porcentaje de votos muy importantes para la segunda vuelta. Sí, se percibe eso, ¿no? Que va a arrastrar. Porque también el efecto sorpresa genera también la necesidad de ese realineamiento, ¿no? Me parece, incluso los tweets de Evo Morales durante la elección es muy llamativo porque no lo golpea y ya se había empezado a hablar de su candidatura y de su nombre, ¿no? Que venía como esto de decir, bueno, apareció en las elecciones, durante la elección apareció su nombre y Evo Morales saca un tuit y no lo golpea, ¿sí? Hay una relación histórica entre Evo y Paz y Jaime, de Evo visitando cada vez que iba a Tarija, visitando el Pikachu, que es la casa, el nombre de la casa de Paz Zamora, donde Rodrigo vive enfrente, ¿no? Vive allá a 100 metros de la casa de su padre. Y ahí hay que ver si creo yo,
este resultado hacia la izquierda, el MAS a lo sumo salvó con un poco más del 3%, salvó su personería, pero creo que quedaron totalmente desdibujados tanto Eduardo como Andrónico, y el único referente de la izquierda que va a quedar parado para seguir generando oposición desde ese espacio es Evo. Así que lo tendrán que bancar a Evo en modo oposición, porque supongo que también ahí está su objetivo de las últimas jugadas políticas, ¿no? El tema de abstenerse y de no acompañar a ninguno de los dos candidatos que venían del MAS. Totalmente. Bueno, Ariel, te saludamos, que ya se nos terminó el tiempo y agradecemos. obviamente te agradecemos y te esperamos la próxima. Te esperamos la próxima. Un abrazo enorme.